prueba, que es mañana. Recuerden que las pruebas siempre son desde las 3 de la tarde en adelante. Así que hoy día vamos a hacer un repaso de todo lo que entra en la prueba, de lo que hemos visto en las últimas clases. Si tienen alguna duda, consulta, me escriben en el chat, me preguntan. Traten de ser bien específicos con la duda. Por ejemplo, si no entiende el ejercicio número 1 o la actividad número 1, la número 2, con nombre y apellido para yo saber qué es lo que tengo que explicar y que no sea como todo, ¿ya? Acá vamos a hacer un pequeño repaso sobre las estructuras del presente simple. Vamos a retroceder un poquito más. Acá yo en las clases anteriores les mostré la estructura del afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Ya? Con el verb be, que era is, are, am. ¿Cierto? Entonces, acá teníamos las estructuras de la negativa. La negativa es súper parecida a la afirmativa, con la diferencia que se le agrega el not, ¿ya? Porque estoy negando. Y la interrogativa tiene que ir el verb be al principio, luego el pronombre y el resto sigue siendo igual. ¿Ya? Por ejemplo, número 1, Emily is not good friend. ¿Ya? Aquí tenemos una oración negativa. Puedo escribir is not o lo puedo escribir así en abreviación, isn't. ¿Ya? Cualquiera de las dos va a estar bien en la prueba. Obviamente si yo les pido una oración negativa en presente simple. Después tenemos, acá era ordenar obviamente la oración. Aquí dice, are they in the school? Esta es una pregunta. Acuérdense del signo de interrogación al final. ¿Ya? Y comenzamos con el verb be, después el pronombre y el complemento en este caso. Y la forma afirmativa tenemos el pronombre, el verb be, la preposición y el complemento. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí con respecto a eso? ¿No? Perfecto. Entonces sigamos. Yo les dije también que en presente simple se divide en dos partes. Cuando utilizamos los auxiliares de do y das y cuando utilizamos el verb be. Entonces, en esta parte del presente simple estamos viendo solamente el verb be. ¿Ya? Para hacer oraciones con el verbo ser o estar, solamente en presente simple lo acompaño de un adjetivo, de una preposición, de una emoción o de un sustantivo. ¿Ya? Que en este caso había hecho yo este cuadrito y le había explicado cómo se utiliza. Luego de eso, vimos estas imágenes que era look at the pictures and create a sentence. Entonces tenemos emotions and feelings. Yo les puse una imagen, el verb be y otra imagen. Entonces si yo en la prueba pongo, crea una oración utilizando una emoción. Using emotions or feelings. Usted puede poner cualquier pronombre, en este caso pusimos she, porque la imagen es de un femenino. She is happy, ¿ya? Pusimos el verb be que corresponde a ese pronombre y pusimos una emoción, que en este caso era happy. Después, si yo les digo, por ejemplo, create a sentence o a question using a noun. Create a question using a noun. Usando un sustantivo. Entonces aquí tenemos, cuando muestro una imagen donde aparece más de una persona, acuérdense que dijimos que era un sustantivo plural, que podía ser we o podía ser they. ¿Ya? En este caso ocupamos el pronombre we. Entonces, como era una pregunta, el verbo to be va al principio, que es are. Are we friends? Ahí podíamos utilizar un sustantivo.
¿Qué sustantivo utilizamos? Friends, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, fíjense bien en el enunciado de la prueba. Yo les pido hacer una oración en presente simple con un sustantivo o con un adjetivo o con un emotion o feeling. Tienen que saber que el complemento tiene que ser con una de esas tres situaciones, igual que acá. ¿Ya? También fíjense bien si estoy pidiendo que haga una interrogación, una afirmación o una negación. Lo que vamos a repasar acá. Por ejemplo, tenemos la oración they are students, mirando la imagen. Entonces, dice they are students. ¿Cómo puedo transformar esta oración en negación? Escriben en el chat la oración they are students, pero en negativo. ¿Cómo quedaría esa oración? Pensando en las estructuras que ya hemos visto, varias clases. María Paz, para que, si te das cuenta, aparece un letrero que dice, por favor, alejar ventana de la aplicación. ¿Sí? Hay que dejar de compartir y volver a compartir, y ahí se va a desaparecer ese letrero. Ya, esperamos. Ay, no puedo. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, me habían escrito entonces, they aren't students. Sí, muy bien, they aren't students. Ahí sería la negación. Ya, perfecto. He is in the school. ¿Cómo puedo transformar esa oración en una pregunta en presente? ¿Cómo transformo esa oración en pregunta? He is in the school. Yes, perfect. Is he in the school? Ya, ven, si se dan cuenta es súper simple. No es tan difícil, se van rotando y dando vuelta, o en negación se agrega el not. Por ejemplo, they are sad, ¿cómo sería en negación? They aren't sad, ¿ya? No tiene mucho, no tiene más que eso, no tiene tanta lógica, ni, no, es como, así es, se le agrega, se da vuelta cuando es pregunta, y listo, no es tan complejo, ¿ya? Acuérdense siempre, sí, de agregar el signo de interrogación al final, cuando es pregunta, que eso generalmente lo olvidan, ¿ya? Lo otro, si yo les pregunto, ¿cuál de estas tres oraciones tiene un emotion or feeling? ¿Cuál de estas tres tiene un emotion or feeling en la oración? Dos, la tercera, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, si yo les pidiera, por ejemplo, realice una oración positiva o afirmativa con una emoción, usted puede escribir incluso esa misma oración, they are sad, o they are happy, ¿ya? Si les pido, escribe una oración negativa con una emotion, puede escribir, they aren't sad, he isn't sad, ¿ya? Y así. Entonces, así es como pasa también con esto. Y acá tenemos una oración, por ejemplo, she is pretty, que tiene que ver con un adjetivo, ¿ya? El adjetivo es pretty, porque le estoy dando una clasificación o una cualidad o una característica al sustantivo o al pronombre en este caso. ¿Ok?
Entonces, para que sea negación, she isn't pretty. Y para que sea pregunta, entonces pongo is she pretty. ¿Ya? Y da lo mismo. Por ejemplo, puedo cambiar incluso el pronombre. They are models. Ellos son modelos. Entonces puedo poner are they. Quiero saber si son are they models, si son modelos. Ellos no son modelos. Y así. Y así con todos los pronombres, ya sea you, we, they, he, she, it, con cualquiera, la estructura es siempre la misma. ¿Ya? En cuanto a las estructuras, ¿alguna otra consulta? ¿Quedó claro ahí como la forma interrogativa, afirmativa, negativa? Me escriben por el chat si tienen alguna consulta con las estructuras del presente simple. Solo con las estructuras, porque eso es lo que estamos viendo en esta parte. ¿No? Ya, perfecto. Entonces seguimos avanzando. Chiquillos, recuerden que si yo les pregunto y ustedes no me responden, yo voy a seguir avanzando y después yo no voy a retroceder. Así que cuando les pregunte, me dicen, profe, no entiendo esto, y yo les voy a explicar. Ahora pasamos a los posesivos, los adjetivos posesivos. Possessive adjectives. Entonces, what is a possessive adjectives? Possessive adjective sits before a noun or a pronoun to show who or what owns it. ¿Ya? Entonces, para mostrar a quién pertenece. También les expliqué que cada adjetivo posesivo tiene, o sea, cada pronombre tiene un adjetivo posesivo. Que en este caso, I sería mine, you, your. Aquí, cuidado con esto porque he, su posesivo es his, de she es her. Ya que ahí pueden haber confusiones. Uno es his, el otro es her. Con it es its, sin apóstrofe, también acuérdense de eso. Con we es our, que significa nuestro. Este you de ustedes, yours, se vuelve a repetir. They, theirs. ¿Ya? Ahí están los adjetivos posesivos con oraciones para que las vean. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. ¿Ya? Ahí está el adjetivo posesivo. Esto se lo tienen que aprender porque ustedes después lo van a tener que aplicar en la prueba. Entonces, ¿qué vimos acá? Acá vimos la aplicación de los adjetivos posesivos en un diálogo. Por ejemplo, why did you walk to work this morning? Entonces Mary dice, my car stopped working. I don't know why. Pues dice John, why didn't your husband drive you? ¿Por qué tu marido no te llevó? Entonces Mary responde, dice, his car is being repaired. Ahí digo his, porque me refiero al auto de él. ¿Del quién? Del marido de Mary. Por eso es his. ¿Ya? Después John, that's bad luck. Our car is broken as well. Our car, ahí John se refiere al auto de él y de su señor. ¿Ya? Entonces, en este diálogo se están aplicando los adjetivos posesivos. Chiquillos, ocupen el chat para lo que corresponde, porque yo miro el chat para ver si me van a preguntar algo de la clase o tienen alguna duda. Y no es para eso, entonces no sigan escribiendo, porque no puedo avanzar así. Ya, aquí esta actividad también la hicimos, también la entendieron bien. Por ejemplo, número 2 dice, my sister got new boss. His name is Gary. ¿Por qué yo sé que es his? Por dos razones. Una, porque acá el único adjetivo posesivo que aparecía era his.
Y la segunda razón, y más importante todavía, es que hablo de boss. Estoy hablando de esa persona, ¿ya? Del jefe de mi hermana. His boss, ¿ya? His boss, entonces su nombre es Gary. Su de él. Entonces por eso ocupo his. Número 3. There is a problem with my computer. ¿Ya? ¿De qué se está hablando en esta oración? Del computador. Entonces, its mouse doesn't work. Su mouse no funciona. ¿Su de qué? Del computador. Y como es un objeto, es una cosa, se ocupa ese adjetivo posesivo. Its. Número 4. This is my colleague's office. Her favorite color is blue. Ya estoy hablando de mi colega, que puede ser masculino o femenino. Entonces aquí yo me fijo. En la letra A, la B y la C, yo no tenía ningún masculino, solo tenía femenino. Entonces el único adjetivo posesivo que tenía acá era her. ¿Ya? Porque she es un pronombre, hers es un pronombre posesivo y aquí teníamos el adjetivo posesivo, que es lo que estamos viendo. Entonces correspondía her. Pues, number 5. Be careful of those people over there. Aquí teníamos esto. They are from another company and their boss wants our ideas. Aquí de nuevo, tengo dos datos. Una, que en ninguna de las opciones aparece un adjetivo posesivo más que en la letra B. Y la segunda es que aquí me aparece el pronombre claramente de quién estoy hablando. Entonces, el adjetivo posesivo de este pronombre es their. ¿Ya? En todas esas cosas se tienen que ir fijando en la prueba para poder ir eligiendo la respuesta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alguna? Si tienen dudas me van avisando. Ya, en este proofreading text lo que vimos fue la aplicación en un texto de los adjetivos posesivos. Aquí están con rojito para identificar cuál de ellos pertenecía. Por ejemplo, let me tell you about, déjame contarte acerca de mi familia, mi esposa, bla, bla, bla. Entonces aparecía ahí. ¿Por qué era mine? Porque él estaba hablando acerca de él, de su familia, de su esposa. Entonces, let me tell you about my family, my wife. ¿Ya? Y aquí las opciones teníamos 3. Número 1, my or hers. Entonces, en un texto lo que tengo que hacer es irme fijando en los pronombres o en el sujeto de la oración para ver cuál es el adjetivo posesivo que le corresponde. Por ejemplo, acá dice, if my brother comes with, si estoy hablando de brother, estoy hablando de él. Por lo tanto, el adjetivo posesivo de él era his. Entonces, if my brother comes with his wife and his children, ¿ya? Entonces ahí sabíamos inmediatamente que iba a ser his. ¿Por qué? Porque acá incluso lo marqué con rojitos, estamos hablando de brother. Estamos hablando de un él. Ya, lo siguiente. Acá lo que hicimos en la clase fue crear una tablita con los pronombres y crear el adjetivo posesivo y a su vez también crear oraciones. Por ejemplo, our house is big, our rice comes from Chile y así. ¿Ya? Almost there, or his car is new, her class is on Zoom.
Your house is red, y así. Entonces aquí están los adjetivos posesivos mostrando en una oración. Tenemos el verb be. Ya, esta es una oración en presente simple, usando adjetivos posesivos. En el fondo para eso era esta tablita. Luego, seguimos con adjetivos posesivos. Ya, aquí era importante entender una diferencia sobre los adjetivos posesivos. Yo puedo decir mi auto o mis autos, ¿ya? Pero en inglés, lo único que se pone en plural es el sustantivo y el verb be. Por ejemplo, dice aquí, our cars are expensive. Dice correct. Our cars are expensive, eso está mal escrito. Entonces, los ejemplos de abajo dicen, my pen is black. My pants are black. Entonces, acá lo que se cambia en el fondo es el sustantivo que está con rojo y el verb be. Que cuando es singular el sustantivo, el verb be que corresponde es is. Si es plural, el verb be que corresponde es are. ¿Ya? Como por ejemplo abajo dice, our child is intelligent, singular, our children are intelligent. ¿Ya? Ahí lo que cambia entonces es sustantivo y el verb be. Pero jamás se tocan los adjetivos posesivos. Ya sea si yo quiero hacer una oración singular o plural, el adjetivo posesivo es como está escrito y no se toca. ¿Ya? Lo único que puedo cambiar para hacer singular o plural una oración es el sustantivo y el verb be. ¿Ya? Aquí teníamos otros ejemplos también. Nuestros hijos son inteligentes. Our children are smart. Tus gatos son bonitos. Por ejemplo, ¿cómo puedo escribir esa oración? Me escriben en el chat. Tus gatos son bonitos. ¿Cómo escribes eso en inglés aplicando los contenidos anteriores? Ya, pero la oración completa. Escríbanme la oración completa. Perfecto. Exacto. Entonces sería así. Are free. Perfecto. Y en este caso de acá abajo que dice tu gato es bonito. Ya, perfecto. Sería your cat is. ¿Bien? Eso es lo que quiero que entiendan. En este caso, ambas decían tú de propiedad, pero una oración era en singular y la otra era en plural. Entonces la de arriba es plural, porque estoy ocupando are, y le estoy agregando una S al sustantivo. Y la de acá abajo es singular. Estoy hablando de un solo objeto. ¿Ya? Es lo mismo que hemos visto en las otras clases. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, los adjetivos posesivos, por ejemplo, no se pueden tocar. Solamente puedo hacer eso con los sustantivos y el verbo. Ya. Acá también teníamos imágenes donde en cada imagen mostraba abajo el pronombre, entonces ustedes tenían que agregar el adjetivo posesivo. En este caso, ¿cuál sería? This is picture. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo de this is picture? Falta el adjetivo posesivo aquí. ¿Cuál corresponde? My. So this is my picture. Sam is enjoying ice drop. Entonces,
¿Cuál es el adjetivo posesivo? Porque quiero decir que está disfrutando su de él, his. Perfecto. These are shoes. Tenemos el pronombre we. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo? For, ¿cierto? They are listening to el pronombre they. No. Fíjate en el pronombre. Se tienen que fijar muy bien en la oración el pronombre, de quién se está hablando. There. Perfecto. They are listening to their teacher. ¿Ya? Ahí sí. Ya, chiquillos. Sigamos entonces. ¿Me entiendes? Ya, entonces aquí, Pero tienen que chiquillos, cuidado. apaguen el audio. El tío Ricardo estuvo 2. Bueno, acá tenemos los demostrativos que estaban conectados con los adjetivos posesivos. ¿Ya? Los demostrativos eran this, that, those, this. ¿Ya? Y en este caso yo les explicaba que los demostrativos, por ejemplo, hablan de cuando algo está cerca o algo está lejos. Entonces, cuando digo este, esta, esto, o en plural estos, estas, quiere decir que el objeto está cerca del hablante. Ya cuando ocupo that and those, es porque está lejos del hablante. ¿Ya? Eso también lo habíamos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, cuando ocupo over there, far away, todas esas expresiones de preposiciones de lugar, las voy a escribir aquí en el chat. Over there, far away, away, o there, por ejemplo. Eso quiere decir que estoy hablando que el objeto está lejos. ¿Ya? Y me fijo si tengo que ocupar that. That es para singular cuando se habla de un objeto, de una cosa, y those es para plural. ¿Ya? Cuando next to me, by my side, ¿ya? Para decir que está cerca. Y los demostrativos para cerca es this and that. Le comenté a la mami, pero no, la mami me dijo que no le dije. Chicos, por favor el audio, de nuevo, lo mismo. Y puede decirle al pela, pues. ¿Ya? Entonces, this es para singular, cerca. Y that, o sea, perdón, y this es para plural, cerca. Y ahí lo escribí en el chat
para que veamos el siguiente ejercicio. This is my car, sería aquí. ¿Por qué? Porque estoy usando here. ¿Por qué ocupé this en este caso? Porque estoy hablando de un solo objeto y aparte aquí dice que está aquí, cerca, ¿ya? Aquí, here. Cuando aparezca here en la oración y ustedes vean que el objeto es uno, tienen que seleccionar this. Acá, en esta oración, are my children over there in the park. Aquí el sustantivo es plural y estamos hablando de que el objeto está lejos. ¿Cuál sería la opción para ese? Those, perfecto. Ahí sí, muy bien. Those are my children over there in the park. ¿Por qué those? Primero, porque el sustantivo es plural. Y segundo, porque tenemos la expresión de over there. O sea, está lejos, está allá. Eso quiere decir, allá en el parque. ¿Ya? Y dice, is my car over there? También tenemos de lejanía, over there. Pero esta oración habla de un auto, car. Bien, Benjamín. That is my car over there. Cuando hablo de lejanía singular, ocupo that. Cuando hablo de lejanía plural, ocupo those. Y los otros dos son cuando el objeto está cerca. Y ustedes tienen que ver cuál es singular y plural. ¿Ya? Ya chicos, ¿alguna duda, consulta? De todo lo que vemos hoy día, de todo esto se trata la prueba. Entonces, entra presente simple de nuevo. Present simple, la estructura affirmative, negative, interrogative. Los adjetivos posesivos, possessive adjective, y los demostrativos. Eso es lo que va a entrar en la prueba. Esos tres puntos. Para que lo tengan clarísimo. Acá abajito escribí contenido de la prueba. Ya, la prueba es mañana, así que cualquier duda, consulta, háganla ahora. Dejamos unos minutitos para las preguntas. Así que eso. Cualquier cosa, chiquillos, me escriben, me preguntan. Y vamos a ir respondiendo sus dudas. ¿Dudas? Entonces escriban en el chat los demostrativos. Pueden buscar también, chiquillos, en internet ejercicios de demostrativo en inglés, de adjetivos posesivos. ¿Ya? Y presente simple, solo con el verbo be. ¿Ya? No vayan a buscar presente simple con el do y el das, porque eso todavía no lo vamos a ver, sino que estamos viendo primero lo del verbo be, para que lo entiendan bien, vamos a aplicar la estructura. ¿Ya? ¿Alguna duda? Me escriben en el chat, chiquillos, si tienen dudas, algo sobre lo que les hoy día. Recuerden que mañana a las 15 va a estar la prueba para que la hagan.
Exacto. En internet, si ustedes ponen ejercicios demostrativos en inglés, van a aparecer varios ejercicios y les da el resultado inmediato, incluso le aparece como un feedback. Ya, presente simple también pueden buscar ejercicios para ir repasando un poco más. Y eso sería todo por hoy, chiquillos. Ya César, creo que estamos por hoy.